Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Este es uno de las primeras 3 clases mínimas, breves, más que mínima breves, que vamos a tener para terminar el dictado de la asignatura con respecto a pobreza y desigualdad. Pobreza y desigualdad que ya estuvimos trabajando en los módulos anteriores, ¿no? Después podemos verlo de una manera bastante transversal. Justamente en las últimas clases estuvieron abordando este tema vinculado a género, etcétera, ¿no? Anteriormente con migraciones y todo lo que es demografía, como si también anteriormente estuvimos trabajando con los modelos de acumulación y la historia reciente en la Argentina. No es una novedad que Argentina es un país más pobre y más desigual que épocas anteriores. Y bueno, la idea de este momento es poder hacer algunas precisiones conceptuales. Bien, paso a compartir pantalla con lo que vamos a trabajar a partir de estas semanas, que vamos a tener 2 encuentros asincrónicos, justamente el de hoy y el del martes que viene, y el último, el tercer martes, vamos a hacer un encuentro sincrónico donde vamos a trabajar los textos. Para tranquilizar un poco a la audiencia, son 3 textos, básicamente. Adriana Clemente, una trabajadora social de la UBA, es un capítulo sobre la pobreza como categoría de análisis e intervención. Luego vamos a trabajar Martín Moreno, que también trabaja en la Universidad de Buenos Aires, sobre medición de la pobreza, la gran discusión sobre métrica de pobreza, cómo se mide la pobreza en Argentina. Y por último vamos a trabajar un poco a partir de Gabriel Kessler, un sociólogo argentino de mucho renombre, mucho trabajo al respecto, sobre desigualdad en la Argentina, ¿sí? Para pensar cómo definimos y cómo pensamos la desigualdad, ¿sí? Entonces el cronograma va a ser del 12, justamente, un poco de algunas claves analíticas que voy a desarrollar ahora sobre Adriana Clemente. El 19 vamos a subir materiales, una breve discusión sobre medición de la pobreza a partir del texto de Martín Moreno. Y el 26 de octubre vamos a trabajar de forma sincrónica, tanto a la mañana como a la tarde, a partir del texto de Kessler, la heterogeneidad dinámica de la pobreza y la desigualdad, y de paso vamos a repasar el módulo en sí, para hacer algunos debates al respecto. ¿Ok? Bueno, eso van a tener algunas preguntitas como para trabajar en, en el aula, justamente para pensar algunas cuestiones de la pobreza, ¿sí? Así que bueno, esto es el plan de trabajo de las próximas 3 semanas. Bien, y que esto va a estar todo subido ya también en el aula, ¿sí? Bien, eso por un lado. Bueno, el texto de Clemente, como les dije yo, digo, el primer texto es un texto que se llama sobre la pobreza como categoría de análisis e intervención. Es un texto que nos gusta mucho a nosotros para pensar algunas cuestiones vinculadas a pobreza, ¿sí? Pertenece a un libro que se llama Territorios Urbanos y Pobreza Persistente. Y se funda, digamos, en algunas discusiones, ¿no? Con respecto a la pobreza, ¿no? Ustedes saben que la pobreza, en principio, deberíamos discutir y definir si es una categoría que se llama descriptiva o explicativa. ¿Cuál sería la diferencia? Cuando hablamos de pobreza de una categoría conceptual, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo es una categoría, la clase social es una categoría, ¿sí? Bueno, cuando pensamos en la pobreza, discutimos si podemos pensar en la pobreza como una categoría descriptiva o explicativa. Explicativa sería que el desarrollar el concepto, la categoría, en sus dimensiones de análisis y demás, nos permitiría entonces identificar y saber y entender por qué se produce ese fenómeno. Que sea una categoría de naturaleza más descriptiva es que nos ayuda en realidad más a pensar
las condiciones de supervivencia, las condiciones cotidianas, ¿sí? Pero cuando queremos explicar por qué sucede la pobreza, en este caso pobreza, debemos acudir a otro tipo de análisis y cuestiones. Y eso es lo que sucede con la pobreza, ¿no? La pobreza no se explica por sí misma, sino que para entender la pobreza debemos discutir, que es creo que lo que hemos, la propuesta que hemos tenido a lo largo del año, ¿no? Analizar por qué Argentina es un país más desigual y más pobre, ¿sí? Y con eso se explica mucho de lo que sucede en la actualidad, pero también se explica con ciertas medidas económicas, procesos económicos y sociales, tomas de medidas, bueno, lo que sucedió a partir de la dictadura militar, lo que definimos como neoliberalismo o aperturismo, el modelo aperturista, ¿sí? Entonces, digamos, el primer texto es una invitación a pensarlo en estos sentidos, ¿no? Y en el otro sentido, que lo plantea Clemente, creo que tiene otras dos líneas que a mí me interesaría mucho para que ustedes piensen a la hora de leer el texto, que es, por un lado, la cuestión de cómo se problematiza la pobreza. O sea, por qué se construye como un problema, cómo se quiere solucionar. Entonces, cómo pensar los abordajes institucionales en torno a la pobreza. Quienes de ustedes estudian trabajo social, bueno, ustedes verán que desde el principio de año o ya del curso de ingreso, los pobres son un motivo, una razón suficiente para pensar la intervención del trabajo social, ¿sí? Quienes están en fonoaudiología también lo pueden pensar en, bueno, los problemas de accesibilidad, los problemas de cómo las intervenciones son desiguales, porque vienen de trayectorias muy diferenciadas a la hora de acceder a una serie de intervenciones, de acciones necesarias en función de una intervención importante. Entonces la política pública siempre está permeada por esta idea de los pobres y la pobreza, ¿no? A veces con categóricas, miradas muy positivas o positivas, a veces hasta románticas, y otras muy negativizadas, ¿no? En torno a la pobreza con cierta condena social, bueno, todo lo que son los discursos dominantes. Y el Estado, digo el Estado que es superior al gobierno, ¿no? El Estado somos todos, digamos, el Estado en sus distintas poderes, el ejecutivo, legislativo, judicial, las instituciones públicas, bueno, intervienen y debaten todo el tiempo en torno a la pobreza, ¿no? Y surgen así ideas desde la justicia social al mérito propio individual y la meritocracia como se ha acuñado en los últimos años. Entonces digo, por eso el texto también es una buena invitación para pensar eso y pensar entonces las intervenciones sociales y profesionales en torno a la pobreza, ¿sí? Por último, para no extenderme demasiado en el tiempo, una idea, trabaja Clemente, que ya lo había planteado Charles Tilly en Estados Unidos, ¿no? Que fue un gran sociólogo norteamericano, Charles Tilly, que es la pobreza persistente. Convengamos que décadas pasadas, con un capitalismo más industrial, con más pleno empleo, con un rol del Estado, bueno, previo al neoliberalismo, ¿no? Una sociedad en el occidente más igualitaria, la pobreza siempre fue vista desde una manera temporaria, ¿sí? En todo caso, habría que pensar en una serie de intervenciones más quirúrgicas, más específicas, para que ese hogar o esa persona supere esa situación de pobreza. Pero a partir de los 60 y los 70, en Argentina la profundización de los 80 con la hiper y la desocupación y la transformación estructural que hubo en los 90, la explosión del 2001, bueno, y podemos continuar, nos encontramos con esta idea de pobreza persistente, ¿sí? Que es un tipo de pobreza donde ya el hogar, ya ese sujeto, esa persona, no logra, ¿sí?, volver a una situación previa en la que se estaba mejor, por un empleo, por el poder adquisitivo del salario, por muchísimas otras cuestiones, ¿sí? Y eso hace que haya como, bueno, algunos dicen reproducción intergeneracional de la pobreza, pero hace que sus hijos no puedan tampoco superar esas situaciones, ¿no? Y como que se va entonces una pobreza ya estructural que se va cronificando la situación, ¿sí? Y no se hace tan permeable a cambios económicos, ¿no? Hay como ciertos grupos sociales donde más allá de que hay mejoras económicas
temporales, no pueden ellos obtener o adquirir de mejor manera los beneficios que esas políticas económicas tienen, y no se logran superar esas situaciones y se empeoran con el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, el texto de Clemente, que es un texto no demasiado largo, va en línea para tres cuestiones, ¿no? Primero, para pensar la pobreza, pensar la distinción entre pobreza como categoría descriptiva y categoría explicativa, y cómo pensar la pobreza. Segundo, por cómo se problematiza y las respuestas institucionales en relación a la pobreza, como el Estado, como los gobiernos locales, nacionales, provinciales, las políticas públicas en general, los sistemas de leyes que se discuten en el poder legislativo, eh, las discusiones en los fallos judiciales contra el Estado, contra las personas, y cómo piensa el Poder Judicial el tema de la pobreza, ¿sí? Y por último, esta idea de pobreza persistente, que es una cuestión que viene discutiéndose y sobre todo se pone en agenda muchas veces cuando estamos en crisis económicas o sociales, ¿sí? Y cómo estos generan problemas de accesibilidad y problemas de superación de ciertas situaciones de faltantes. No solamente estamos hablando acá de recursos económicos, sino también civiles, políticos y sociales. Bueno, con esta breve introducción y la invitación a que lean este primer texto, los saludo y nos vemos en la próxima, donde vamos a trabajar más lo que es medición de la pobreza, cómo se miden los pobres en la Argentina. Muchas gracias.